Los años 70 nos dejaron avances científicos, movimientos sociales y excelente música, pero también algunos de los casos más inquietantes jamás registrados. Esta noche exploraremos 7 enigmas reales ocurridos durante esta década, llena de cambios tanto sociales como culturales. Casos que se investigaron con rigor, pero que aún hoy, más de 40 años después, siguen sin respuesta. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver de los años 70. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Spotify o en su plataforma de podcast favorita, donde nos encuentran como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. El caso de Janet de Palma. Este primer misterio es, sin duda alguna, uno de los casos más escalofriantes ocurridos en esta década y del cual, curiosamente, no se habla tanto. El 19 de septiembre de 1972, la comunidad de Springfield, en Nueva Jersey, se estremeció con un hallazgo macabro. Ese día, un perro del vecindario regresó a casa con un extraño souvenir. Se trataba de un antebrazo humano en estado de descomposición. Sus dueños, sumamente preocupados y aterrados, llamaron a la policía, quienes rastrearon el origen de aquella extremidad hasta la cima de un acantilado al que localmente se le conocía con el apodo de Los Dientes del Diablo. La escena que encontraron ahí era simplemente espeluznante. El cuerpo en descomposición de una chica yacía rodeado de objetos extraños que muchos interpretaron como símbolos ocultistas. Había un perímetro de ramas y troncos caídos con forma de ataúd, dentro del cual se encontraban varias cruces de madera improvisadas alrededor de sus restos. Todo parecía indicar un asesinato ritual. La joven fue identificada posteriormente como Janet de Palma, quien tenía 16 años y llevaba 6 semanas desaparecida. Había salido de casa un 7 de agosto de ese mismo año diciendo que tomaría un tren para visitar a una amiga, pero jamás llegó a su destino. La noticia corrió como pólvora en la comunidad. Comenzaron a circular versiones que afirmaban que el cuerpo había sido encontrado sobre un pentagrama y rodeado de animales sacrificados, aunque las autoridades siempre negaron haber encontrado tales signos en la escena. Fotografías posteriores del lugar respaldaron la versión oficial de que no había pentagramas ni animales. Sin embargo, no dejaba de ser un crimen perturbador. La investigación oficial no logró determinar la causa exacta de la muerte, ya que no se hallaron heridas de bala ni de arma blanca y tampoco restos de drogas. Además, el forense solo pudo sugerir la estrangulación como una causa posible, pero no había pruebas concluyentes. Existen varias teorías sobre qué fue lo que le ocurrió a Janet. La más popular dice que fue víctima de un culto satánico, pues para los años 80 ya se respiraba el clima de lo que años más tarde sería llamado como el pánico satánico. Así que la comunidad estaba muy preocupada de que existieran grupos ocultistas realizando asesinatos rituales. Lo cierto es que aunque se dice que había elementos extraños como las cruces, algunas versiones afirman que, de hecho, esto no era así y que todo habría sido una mala interpretación. Otra teoría nos lleva a la posibilidad de un asesinato cometido por una sola persona. Tal vez alguien que la conocía, tal vez un desconocido que se cruzó con ella y vio una oportunidad. Bajo esta teoría, las ramas y cruces serían elementos distractores colocados a propósito para tratar de manipular la narrativa. Lamentablemente, la descomposición del cuerpo borró evidencias que habrían sido cruciales para poder identificar a un posible agresor. También está la hipótesis de un depredador itinerante, un asesino en serie que usaba carreteras y pueblos para moverse sin ser descubierto.
Años después de este hallazgo, el nombre de Richard Cottingham, conocido como The Torso Killer, apareció en cartas enviadas desde prisión en las que él insinuaba haber recogido a Jeanette mientras hacía autostop. Cottingham ya había actuado en Nueva Jersey durante la misma época, sin embargo, no existe evidencia sólida que vincule a este hombre con la muerte de Jeanette de Palma. No hay ADN, objetos recuperados, y tampoco se han presentado cargos oficiales en su contra. La teoría del asesino en serie, aunque carece de pruebas, es sin duda una de las más fuertes. Es debido a todo esto que el caso del asesinato de Jeanette de Palma permanece abierto y sin respuestas, permaneciendo así como uno de los grandes misterios de los años 70. La abducción de Pascagoula. Un año después de lo ocurrido con Jeanette de Palma, en octubre de 1973, ocurrió un evento completamente distinto, pero igualmente desconcertante, en esta ocasión en Mississippi. La noche del 11 de octubre de 1973, los compañeros de trabajo Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, se encontraban disfrutando de un momento relajado mientras pescaban tranquilamente en la orilla oeste del río Pascagoula, cerca de la ciudad del mismo nombre, cuando fueron testigos de algo increíble. A eso de las 8 de la noche, escucharon un extraño zumbido agudo que parecía acercarse por el agua. Miraron hacia arriba y ahí vieron dos luces azules intermitentes que se movían rápidamente sobre ellos. Al alzar la mirada por completo, observaron un objeto en forma ovalada, flotando muy bajo sobre la orilla. Según estimó Hickson, el tamaño del objeto rondaría entre los 9 y los 12 metros de ancho y unos 2 a 3 metros de alto. Antes de que pudieran reaccionar, se abrió una puerta de la nave y de ella emergieron 3 criaturas humanoides. Tenían la piel arrugada y de aspecto grisáceo. No tenían cuello, su cabeza era abombada y su boca estrecha, y en lugar de manos, tenían lo que parecían ser pinzas de cangrejo. Hickson contó que trató de gritar «Calvin», pero no pudo oír su propia voz. Los hombres explicaron que permanecieron conscientes pero paralizados, como si una fuerza extraña no les permitiera mover ni un músculo. Mientras tanto, las criaturas los tomaron, los levantaron del suelo y los subieron al interior de la nave. Una vez dentro, relataron que fueron colocados en una sala luminosa donde hubo silencio absoluto. Hickson dijo que un aparato similar a un gran ojo mecánico los examinó durante varios minutos. El objeto emitía una luz blanca y al menos uno de los ocupantes de la nave parecía estar operando dicho instrumento. Después de lo que les pareció una eternidad, fueron bajados nuevamente a la orilla del río, sin heridas graves visibles, aunque profundamente aturdidos y convencidos de que lo vivido no había sido un sueño ni una alucinación. Aún en estado de shock, se dirigieron al automóvil y esperaron unos minutos para recomponerse. Después condujeron hasta la oficina del sheriff en el condado de Jackson, Mississippi. Ahí informaron lo sucedido y relataron el acontecimiento con muchos detalles. La policía, escéptica al principio, dejó a los dos hombres solos en una sala y con un micrófono y grabadora ocultos. Esperaban que se contradijeran o que admitieran una invención, pero la grabación reveló lo contrario. Ellos continuaron intercambiando detalles con voz temblorosa, sin alteraciones evidentes respecto a su relato inicial. El caso salió rápidamente a la prensa nacional. Investigadores de ovnis como J. Allen Hynek entrevistaron a los testigos y declararon que el relato era coherente y que los hombres parecían sinceros en su experiencia. Con el paso del tiempo, Calvin Parker se mantuvo alejado de la atención pública debido al trauma. Por su parte, Hickson no tenía problema con hablar abiertamente de lo ocurrido, e incluso publicó un libro titulado UFO, Contact at Pascagoula, en 1983, donde contaba su experiencia siendo abducido con todo detalle. Más de 50 años después, ambos hombres continúan sosteniendo la veracidad de su historia, asegurando que aquella noche realmente fueron secuestrados por seres que definitivamente no eran humanos.
En 2019, la ciudad de Pascagoula colocó un marcador histórico en el lugar del supuesto suceso, un reconocimiento singular para lo que muchos consideran uno de los encuentros cercanos con ovnis mejor documentados de la historia. Hasta el día de hoy, nadie ha podido comprobar o desmentir la historia de lo que les ocurrió a Charles Hickson y Calvin Parker junto al río aquella noche de 1973. El caso de la casa Hinsdale. Casi al mismo tiempo que en Pascagoula se hablaba de extraterrestres, en el norte del estado de Nueva York, una familia común y corriente enfrentaba un infierno paranormal dentro de su propia casa. La familia Dandy, conformada por Clara y Phil, junto a sus hijos Beth, Laura, Mary y Michael, se habían mudado a comienzos de los años 70 a una modesta casa rural ubicada en el número 3830 de McMahon Road, en Hinsdale, en el condado de Cattaraugus. Ellos habían llegado ahí buscando una vida tranquila en el campo, pero lo que encontraron fue todo lo contrario. Desde el principio comenzaron a ocurrir fenómenos misteriosos, pero sería a partir de 1973 que las manifestaciones paranormales se intensificarían. Los Dandy relataron que dentro de la casa se manifestaban apariciones escalofriantes, también se escuchaban voces y golpes en las paredes en plena noche, y algunos objetos eran lanzados por el aire sin un motivo aparente. También comenzaron a escuchar pasos que subían y bajaban por las escaleras en plena madrugada y empezaron a ver muebles que se desplazaban por la sala sin que nadie estuviera tocándolos. Una tarde vieron algo que les heló la sangre. Una sombra oscura se deslizó delante de la ventana de su hija Mary y desapareció en el bosque cercano. Para 1974, esta situación ya era insostenible. Así que desesperados y sumamente asustados, los Dandy buscaron ayuda e incluso publicaron un anuncio en un periódico local pidiendo información sobre el pasado de la casa, pues sospechaban para este punto que algo terrible podría haber ocurrido en esa misma propiedad años atrás. Algunos vecinos, al ver esto, se burlaron de la familia, creyendo que simplemente buscaban atención mediática. Sin embargo, ellos hablaban muy en serio sobre todos sus temores. El padre Alfonso Strabol de la Universidad de St. Bonaventure acudió a la casa acompañado por el psíquico Alex Tainus para investigar este caso. Tainus afirmó en su evaluación percibir una presencia oscura arraigada al lugar y llegó incluso a decir que detectaba signos de hasta 7 muertes violentas ocurridas en las inmediaciones en el pasado. Determinado a ayudar, el padre Trouble realizó una especie de rito de bendición o limpieza espiritual en la casa. Algunas fuentes lo describen incluso como un exorcismo. Y así, por un breve periodo pareció que la situación había mejorado. La actividad extraña disminuyó ligeramente y los Dandy empezaron a recuperar la calma. Sin embargo, al cabo de unas semanas, estos sucesos volvieron y con todavía más fuerza. La puerta principal un día explotó de un empujón invisible. Un objeto voló sobre la mesa del comedor mientras Beth bebía su leche y algunas voces profundas comenzaron a cantar una antigua canción en el bosque más allá de la casa. Finalmente, derrotados y convencidos de que ya nada podría devolverles la paz, los Dandy abandonaron para siempre la casa a finales de 1974. Desde entonces, esa humilde vivienda se hizo conocida como la Hinsdale House o la Dandy House y se convirtió en uno de los lugares embrujados más célebres de los Estados Unidos. Con los años, otros propietarios también huyeron espantados después de vivir experiencias similares y la casa finalmente quedó deshabitada por largos periodos. Esto hasta que los investigadores de lo paranormal comenzaron a visitarla para documentar todos sus secretos. Hoy en día sigue en pie, abierta para recorridos e investigaciones, y los que han pasado la noche ahí relatan que el aire se siente pesado, que en el bosque cercano se escuchan cánticos lejanos y que dentro de la casa todavía ocurren fenómenos que le pueden llegar a erizar la piel, incluso hasta el más valiente y escéptico. Un misterio de los años 70
que sigue muy vivo y latente hasta nuestros días. Hola, si estás disfrutando este contenido, te recordamos que tenemos más relatos de terror en nuestros otros canales: Noctámbulos Podcast, Creepypastas de Mundo Creepy y, por supuesto, Historias de Mundo Creepy. Cada uno de ellos estrena un nuevo episodio cada semana, y en Historias de Mundo Creepy hemos vuelto al formato de los relatos del público que tanto disfrutaban hace tiempo. Así que no te lo pierdas, todos los enlaces están en la descripción de este episodio y en nuestras redes sociales. Muchas gracias y sigamos desentrañando los misterios más espeluznantes de los años 70. La desaparición de Janet Lois Tate. El siguiente caso es tan enigmático como doloroso, pues se trata de una situación que, lamentablemente, sigue siendo cotidiana en nuestra sociedad. Hablamos, por supuesto, de las desapariciones de niños, un fenómeno tristemente común hasta nuestros días. El 19 de agosto de 1978, Janet Lois Tate, de 13 años, se encontraba repartiendo periódicos en la aldea de Aylesbury, en el condado inglés de Devon. El chico que usualmente hacía esa ruta estaba de vacaciones, así que a ella le tocó cubrirlo. Janet estaba vestida con una camisa blanca que llevaba su nombre impreso en el hombro y unos pantalones marrón claro. Realizó sus entregas acompañada parte del camino por dos amigas de la escuela. Pero alrededor de las 3:30 de la tarde, Janet decidió adelantarse y avanzar en su bici por un estrecho camino rural llamado Wheaton Lane, unos metros más adelante de ellas. Minutos después, cuando sus amigas recorrieron el mismo camino, se encontraron con una escena inquietante. La bicicleta de Janet estaba tirada en el suelo, abandonada a un lado de la ruta, y los periódicos que aún no entregaba estaban esparcidos sobre el camino. No había rastro alguno de su amiga. Todo había ocurrido en cuestión de 5 a 10 minutos. Las niñas, extrañadas, recogieron la bicicleta y se acercaron a la casa de Janet, esperando encontrarla ahí. Pero su padre y su madrastra no sabían nada. Acababan de regresar de hacer compras y tampoco entendían su ausencia. Presa del pánico, el padre de Janet y varios vecinos iniciaron de inmediato una búsqueda frenética por los campos, bosques y caminos de los alrededores. Mientras caía la tarde a eso de las 5 p.m., la desaparición fue notificada a la policía, desencadenando uno de los operativos de búsqueda más extensos que se recuerden en Devon. Las autoridades movilizaron decenas de agentes, perros de rastreo, helicópteros y voluntarios para peinar cada rincón de la zona durante días y semanas. Se exploraron pozos, ríos, graneros y carreteras cercanas en busca de cualquier señal. Pero Janet jamás apareció. Ni su cuerpo, ni ninguna pertenencia que diera pista de lo ocurrido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, a plena luz del día. Con el pasar de los años, la desaparición de Janet Tate se convirtió en la investigación de persona desaparecida más larga y recordada de Inglaterra. Actualmente, la policía de Devon y de Cornwall la tratan oficialmente como un posible asesinato. Aunque sin cuerpo ni testigos directos, resolver el caso es un desafío enorme. A lo largo de 4 décadas, se han explorado varias líneas de investigación. En un principio, algunas sospechas recayeron injustamente sobre el padre de Janet y en gente del pueblo, pero nunca hubo evidencias. Décadas después de la desaparición, la atención de la investigación se dirigió hacia Robert Black, un asesino en serie escocés, condenado por múltiples asesinatos de niñas durante los años 80. Black trabajó durante los 70s como conductor de reparto, lo que le permitió acceder a múltiples zonas rurales en Inglaterra y Gales, incluyendo la región de Devon, donde desapareció Janet. En junio de 2014, la policía anunció que revisaba el caso de Tate con la colaboración del Servicio de Fiscalía para ver si existía evidencia suficiente para procesar a Black por su desaparición. Robert Black falleció en prisión el 12 de enero de 2016 sin que se le pudiera acusar o interrogar al respecto. Varios factores impidieron que la acusación prosperara. No se pudo verificar con certeza que Black estuviera en ese lugar el 19 de agosto de 1978. Además, la falta de un cuerpo o restos de Janet complicaba enormemente cualquier proceso judicial. Los padres de la niña, John y Sheila Tate, mantuvieron una incansable búsqueda durante años.
En 2018, John Tate declaró que no estaba 100% seguro de que Black hubiese sido el responsable de lo que sea que le ocurrió a Janet y que necesitaba pruebas contundentes que lo demostraran. Lamentablemente, él falleció en abril de 2020 sin ver jamás resuelto el caso de su hija. Sin duda, este tipo de misterios son los más dolorosos, pues no son fantasmas lo que acecha en la oscuridad, sino la posibilidad aterradora de que de un momento a otro, una niña o un niño puedan desaparecer sin dejar rastro. La desaparición de Jimmy Hoffa. Este es un caso que, si no lo conocen, seguro han escuchado alguna mención o referencia sobre él en películas o series, y es que la desaparición de Jimmy Hoffa es uno de esos grandes misterios de la historia americana que se ha quedado grabado en la memoria de la gente y, por supuesto, en la cultura popular. Hoffa fue uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos. Presidente del International Brotherhood of Teamsters desde 1957 hasta 1971. Era una figura con enormes aliados, pero también con una vinculación clara con el crimen organizado, dada la magnitud de fondos que manejaba y su influencia en el sindicato. El 30 de julio de 1975, con 62 años, Hoffa salió de su domicilio en Lake Orion, en Michigan, para acudir a una reunión en el restaurante Macy's Red Fox en Bloomfield Township, un suburbio en Detroit. En su calendario de oficina había anotado TG 2 p.m. Red Fox. TG era por Anthony Tony Giacalone, lo que indicaba un encuentro pactado con el mafioso y con otro dirigente sindical vinculado también a la mafia, Anthony Provenzano. Entre las 2 y las 2:30 de la tarde, Hoffa fue visto por varios testigos, de pie junto a su automóvil en el estacionamiento del restaurante. Hasta donde se sabe, las personas con las que se vería jamás se presentaron en la cita, y esa fue la última vez que alguien lo vio. Su vehículo fue encontrado abandonado frente al Macy's Red Fox y nada más se supo del líder sindical. Su desaparición desencadenó una investigación gigantesca por parte del FBI que llegó a movilizar cientos de agentes y realizar excavaciones en diversas ubicaciones, siguiendo múltiples pistas a lo largo de Michigan y Nueva Jersey. Pero esto no los llevó a nada, y Hoffa fue declarado legalmente muerto en el año 1982. Muchos creen que este hombre fue asesinado por la mafia. Una versión afirma que fue desmembrado y su cuerpo enterrado o arrojado al mar, pero el FBI jamás encontró pruebas concluyentes de esto. Otra teoría popular sostenía que su cuerpo estaba bajo los cimientos del estadio de los New York Giants en Nueva Jersey, pero tras ser demolido en el año 2010, no se encontró nada. Por otra parte, el ex policía y mafioso Frank Sheeran confesó en el año 2003 ser el asesino de Hoffa, alegando que lo había citado en una casa en Detroit y que ahí lo ejecutó. Sin embargo, la casa que supuestamente utilizó para matarlo fue inspeccionada en el año 2004 y no se encontraron evidencias concluyentes. La película The Irishman, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, se basa en esta versión de la historia. En mayo de 2006, el FBI llevó a cabo una excavación en un rancho de caballos ubicado en el suburbio de Milford Township, en el condado de Oakland, en Michigan, a unos 30 kilómetros al noroeste de Detroit, tras recibir una pista anónima que apuntaba a que Hoffa podría estar enterrado. Según el informante, el mismo día de la desaparición de este hombre, se vio actividad inusual en el sitio: camiones, personas que cargaban sacos y excavaciones ligeras en la tierra. Durante esta operación, el FBI utilizó perros rastreadores de cadáveres, arqueólogos y equipos de remoción de tierra. Se derribó una parte del granero y se removió la losa de cemento bajo la cual, supuestamente, habría sido enterrado Hoffa. Sin embargo, tras varias semanas de excavación, el resultado fue nulo. No se encontraron restos humanos identificables ni objetos que pudieran conectarse de manera comprobada con este hombre. Hasta hoy no existe una prueba definitiva que confirme ninguna de las teorías que han estado circulando. Su cuerpo no ha sido encontrado y ningún responsable ha sido legalmente condenado por su desaparición.
El consenso entre expertos es que la mafia ordenó su muerte debido al peligro que representaba para su control del sindicato, pero los detalles exactos permanecen en silencio. El caso de Jimmy Hoffa se ha convertido en uno de los misterios criminales más célebres, no solo en la década de los 70, sino de toda la historia. El poltergeist de Lindley Street. Es tiempo de un respiro de la crueldad humana para volver a los temas paranormales. Esta historia ocurrió en Bridgeport, Connecticut, y es considerada como una de las historias de casas encantadas mejor documentadas de la historia moderna. Todo tuvo lugar en una pequeña casa tipo bungalow situada en el número 966 de Lindley Street, donde vivían Gerard y Laura Gooding, con su hija adoptiva Marcia, de 10 años. En noviembre de 1974, la calma de su hogar se vio destrozada por una serie de violentos hechos paranormales. Los Gooding reportaron que su casa parecía estar bajo ataque por parte de fuerzas invisibles. Los muebles se movían solos, las ventanas se sacudían y quebraban, los crucifijos y cuadros colgantes en las paredes se caían de la nada, e incluso cuchillos volaban por el aire sin explicación. Uno de los incidentes más desconcertantes ocurrió cuando un enorme refrigerador pareció levantarse del suelo, levitar durante algunos segundos y girar antes de volver a caer. Los visitantes o familiares que acudían a la casa solían salir aterrorizados al oír golpes inexplicables resonando en las paredes. Incluso se informó que Sam, el gato de la familia, hablaba con una voz gutural y en ocasiones había llegado a maullar palabras como bye bye o incluso cantar parte de la canción Jingle Bells. Por si todo esto fuera poco, también se reportó que unos adornos de cisnes que se encontraban en el jardín emitían sonidos extraños. Una noche, mientras los Gooding llegaban a casa con bolsas de compras y su hija dormía en el auto, los padres entraron a la cocina para empezar a guardar sus compras. De pronto, las puertas de los armarios se abrieron solas, las copas saltaron de los estantes y platos comenzaron a salir volando del fregadero sin que hubiera corriente de aire alguna. En medio de ese caos, la pequeña Marcia solo observaba aterrada desde el auto. Era un despliegue de fenómenos tan variados y absurdos que parecían sacados de una película de terror, pero los Gooding lo estaban viviendo en carne propia, día tras día. La situación se volvió tan insoportable que la familia decidió pedir ayuda prácticamente a todo el mundo. Primero llamaron a la policía, después a los bomberos, luego a curas y finalmente a investigadores de lo paranormal. En cuestión de días, la casa de Lindley Street se convirtió en el epicentro de la atención pública. Decenas de testigos confiables, entre ellos al menos 24 policías y algunos bomberos, informaron haber visto con sus propios ojos los sucesos extraños dentro de la casa. Conforme se fue corriendo la voz, se estima que más de 2,000 curiosos se agolparon en las calles cercanas con la esperanza de ver algo sobrenatural a través de las ventanas de la casa. Los medios nacionales enviaron reporteros y el caso apareció en los titulares como la casa más embrujada de Bridgeport. Los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren también llegaron para ofrecer su ayuda, convencidos de que un espíritu maligno estaba aterrorizando a la familia. Por su parte, la policía local, aunque escéptica al principio, no pudo ignorar lo que sus propios agentes decían haber presenciado. Un bombero describió haber visto cómo una pesada cómoda se deslizó varios centímetros por el suelo por sí sola. Un oficial de policía testificó que una silla se movió sin que nadie estuviera cerca. También se registraron voces, susurros y risas que provenían de habitaciones vacías. Los Gooding, que eran gente sencilla y que nunca habían mostrado interés por lo paranormal, estaban abrumados por el miedo y también por la presión mediática. A finales de noviembre de 1974, en medio del caos, mientras un grupo de policías montaba guardia dentro de la casa, uno de los agentes hizo un descubrimiento sorprendente. Vio a la pequeña Marcia intentando volcar un televisor con su pie cuando creyó que nadie la veía. Viéndose descubierta, la niña terminó confesando entre lágrimas que ella
había estado detrás de los fenómenos paranormales todo este tiempo. Después de esta confesión, las autoridades locales rápidamente declararon que todo el episodio de Lindley Street había sido un engaño elaborado por una niña y dieron por cerrada la investigación oficial. La multitud fuera de la casa se disipó y la tormenta mediática cesó casi tan rápido como había comenzado. Los Gooding, avergonzados, solo pidieron privacidad. Sin embargo, este caso no estaría aquí si este fuera el final definitivo. Y es que el asunto no terminó ahí. Las dudas siempre han persistido. Muchos de los investigadores y testigos que estuvieron en la casa no quedaron satisfechos con la explicación de la niña. Después de todo, Marcia tenía tan solo 10 años y difícilmente podría haber simulado todas las cosas que allí ocurrieron, especialmente aquellas que sucedieron cuando ella ni siquiera estaba presente o estaba a la vista de todos. Algunos teorizan que tal vez, a petición de sus padres o por iniciativa propia, la niña habría mentido para acabar con toda la atención de los medios y de la gente. Curiosamente, incluso después de la confesión de la niña, siguieron ocurriendo cosas extrañas dentro de la casa, al menos durante varias semanas más, lo que alimentó la idea de que tal vez Marcia había mentido en su confesión. Con el tiempo, la familia Gooding pudo mudarse y retomar su vida. Más de 40 años después, el caso sigue siendo discutido en la comunidad paranormal. Hay quienes apoyan la versión escéptica, apuntando que la histeria colectiva y los trucos de Marcia explicarían el caso, mientras otros señalan que testigos confiables vieron sucesos imposibles de falsificar en ciertas circunstancias. En cualquier caso, el poltergeist de Lindley Street ha pasado a la historia como uno de los encuentros sobrenaturales más famosos de los años 70. El incidente de Val Johnson. Para cerrar este viaje de misterios, les traemos un caso que parece sacado de los expedientes secretos X, pero que increíblemente ocurrió en verdad. Estamos hablando del incidente de Val Johnson. Johnson era ayudante del sheriff del condado de Marshall en Minnesota. En la madrugada del 27 de agosto de 1979, Val patrullaba una solitaria carretera rural cerca del pueblo de Stephen cuando, alrededor de las 2 de la mañana, divisó a lo lejos una luz brillante suspendida sobre el camino. Al principio creyó que podrían ser luces de un avión fumigador o de un camión, así que se dirigió hacia ella para investigar. Pero, de pronto, esta luz aceleró directamente contra él a una velocidad asombrosa. Johnson, de hecho, describiría más tarde lo siguiente: en un parpadeo, la tenía justo frente a mí. Un resplandor blanco inundó el interior de su patrulla, seguido del sonido de vidrios haciéndose añicos. Después, solo hubo oscuridad. La radio de la patrulla quedó en silencio. Val Johnson perdió el conocimiento al instante, con el coche todavía en marcha. Para cuando recuperó la conciencia, según su propio reloj, habían pasado cerca de 40 minutos. Así que aturdido y con la vista borrosa, logró tomar la radio y pedir ayuda pronunciando las siguientes palabras. Algo acaba de golpear mi auto. ¿Qué te golpeó? ¿Fue otro vehículo? No era un vehículo, Greg. No sé qué demonios era. ¿Estás herido? ¿Puedes conducir? Creo que sí, pero... Dios, algo atacó mi coche. No sé qué pasó. Poco después, llegó al lugar otro oficial enviado en su auxilio y encontró una escena desconcertante. La patrulla de Johnson estaba atravesada en medio de la carretera, detenida de lado como si hubiera sido empujada bruscamente. El vehículo presentaba daños físicos extraños, pero consistentes con lo narrado. El parabrisas estaba estrellado en una forma peculiar, uno de los faros delanteros y la luz roja de emergencia del techo también estaban rotos, y el cofre tenía un abollón. Además, la antena larga de la patrulla aparecía doblada a 90 grados, como si algo la hubiera forzado. Un detalle inquietante es que tanto el reloj de pulsera de Johnson como el reloj del tablero del coche se habían detenido exactamente por 14 minutos y después reanudaron su marcha. Esto indicaba un lapso temporal perdido adicional al que Johnson percibió al desmayarse.
El propio Val resultó herido de forma inusual. Sus ojos mostraban una irritación y enrojecimiento que el médico describió como similares a una quemadura de soldador, es decir, como si hubiera mirado una luz intensísima sin protección. Sin embargo, no había ninguna fuente terrestre evidente que pudiera explicar esos destellos tan potentes en mitad de aquella carretera vacía. El informe de Johnson rápidamente atrajo la atención de la prensa nacional y la noticia se esparció de inmediato. Se hablaba de un policía atacado por un platillo volador, de un encuentro cercano y de criaturas de otros mundos. El humilde policía de pueblo se encontró de pronto siendo entrevistado en programas de televisión como Good Morning America, y al ser cuestionado, él jamás afirmó haber visto una nave o extraterrestres. Simplemente se dedicó a relatar los hechos tal como los había vivido, insistiendo en que algo desconocido había colisionado con su patrulla. Investigadores de fenómenos aéreos anómalos catalogaron el caso como uno de los más significativos y creíbles al respecto. De hecho, en el año 2019, la revista Newsweek incluyó el incidente de Val Johnson entre los documentos con encuentros de ovnis más confiables en la historia moderna. Todos los elementos físicos estaban ahí para examinar: el auto dañado, los relojes desincronizados, las lesiones del oficial. Se enviaron expertos a analizar la patrulla y un ingeniero de CUFOS, o Centro de Estudios de OVNIs, voló desde Chicago para inspeccionar los indicios inusuales y afirmó que no encajaban con un choque convencional. La oficina del sheriff del condado decidió no reparar la patrulla, sino conservarla tal cual, como una prueba de lo que había ocurrido. Y así, el vehículo quedó preservado con todos sus golpes y grietas. Con los años pasó a exhibirse en el Museo de la Sociedad Histórica del Condado de Marshall, en la localidad de Warren, donde se lo conoce como el famoso Auto OVNI. Personas de todo el país viajan para ver con sus propios ojos la patrulla Ford LTD color ámbar con el parabrisas estrellado y la antena doblada, evidencia silenciosa de un encuentro para el cual no existe ninguna explicación convencional. Por supuesto que para esta historia también hubo escépticos. El renombrado investigador Philip Glass sugirió que quizás el propio Val había fabricado el incidente, dañando deliberadamente su patrulla y fingiendo todo el encuentro para obtener fama o por alguna razón personal. Sin embargo, aquellos que conocen a Johnson, incluidos sus colegas, descartan de inmediato la idea, pues lo describen como un oficial honesto y tranquilo, al que toda la atención mediática le resultó más una carga que un beneficio. De hecho, Johnson pronto expresó públicamente que deseaba que todo volviera a la normalidad, porque la repercusión le había supuesto un gran estrés tanto a él como a su familia. Nunca buscó lucrar con esta historia, solamente mantuvo su testimonio a lo largo de los años, asegurando que lo que vivió era completamente real. A casi 46 años de este suceso, en el momento en el que se publica este episodio al menos, el incidente de Val Johnson sigue oficialmente sin resolverse. No se sabe qué fue lo que exactamente pasó esa noche de 1979. Cada quien es libre de sacar sus conclusiones, pero el enigma perdura, cerrando con broche de oro esta serie de historias tan inquietantes como fascinantes. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en las redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. Sin más que decir, me despido. Yo soy Masked Man. Nos vemos después.